Imagina por un momento que estás en un avión que se prepara para despegar. Un avión comercial de esos que coges para irte de viaje a cualquier sitio. Este vuelo figurado concretamente tiene 200 plazas y sale de Londres. Lo particular de este viaje es que los pasajeros no han decidido a dónde van, no han comprado el billete. Y este trayecto, para muchos de ellos, será definitivo. La mayoría de estas personas son de Oriente Medio. En su día tomaron una decisión, salir de su país. Su objetivo, intentar llegar al Reino Unido, solicitar asilo. Mientras, viven en situación irregular. Cuando estás desplazado, no tienes miedo a perderte. Él es Ahmad, es refugiado, tiene 35 años y vive en el Reino Unido. Podría ser uno de los pasajeros de este avión. Un avión que se dirige a Ruanda, un país que se encuentra en el centro-este de África, a 6.500 kilómetros de Londres, donde Ahmad está haciendo su vida. Este viaje es hipotético. El primer vuelo solo despegará si el actual primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, es reelegido el 4 de julio. Si esto ocurre, la ley de Ruanda se hará realidad. Así se conoce el plan para deportar a este país africano a los migrantes irregulares. Llegué al Reino Unido en agosto de 2021. Luego me trasladaron a un pueblecito, a Basingstoke. Para los migrantes que viajen en estos vuelos, el trayecto será solo de ida. Jamás podrán volver al Reino Unido. ¿Qué les pasa a los solicitantes de asilo deportados en Ruanda? ¿Qué pueden encontrar allí? ¿De hacerse realidad podrían evitarse estos vuelos? Yo soy Marta Plazuelo, soy periodista de RTV y creo que esto merece una explicación. Por desgracia, una vez que has dejado tu país, realmente da igual si es a Alemania, es Reino Unido, es Francia o España. Para un individuo que deja su país, el mundo entero, el resto del mundo es más o menos lo mismo. El sentimiento de Ahmad es compartido por muchos de los que huyen de países como Afganistán, donde él nació. Estaba en Kabul en el momento del asedio de los talibanes en agosto de 2021. Unas 52.000 personas en situación irregular podrían terminar siendo pasajeras de esos aviones. Guillaume Bontus, corresponsal de Radio Nacional en Londres. ¿Qué tal? Hola Marta, ¿qué tal? Me gustaría que nos ayudaras a analizar cuál es el punto de vista de los británicos ante la ley Ruanda. Bueno, hay una división de opinión en el país. No hay unanimidad, obviamente, sobre un plan tan controvertido como este. Ha sido un plan promovido por el gobierno conservador, convencido que era la forma de seducir a su electorado, al electorado de derecha, al electorado conservador, que ha mostrado una gran preocupación por los temas migratorios en los últimos años. Fue uno de los motivos por los que se votó a favor del Brexit aquí, ¿no? Para recuperar el control de las fronteras. Y como este control realmente no ha sido efectivo en los últimos años, pues el plan Ruanda ha sido un poco la solución milagro, ¿no? Que planteó el gobierno, al menos para controlar la inmigración irregular. Ellos hablan de inmigración ilegal, que son estas pequeñas embarcaciones que llegan a través del Canal de la Mancha. ¿Ha habido manifestaciones en el Reino Unido? No podemos decir que haya habido una gran manifestación que ha reunido miles y miles de personas en las calles de Londres, pero sí ha habido una protesta constante en contra de este plan y de este mecanismo en casi todas las etapas de la presentación de este plan en los últimos años. ¿Esto solo sería posible si Rishi Sunak gana las elecciones del 4 de julio? Los vuelos a Ruanda saldrán si él sigue siendo el primer ministro el 5 de julio. La promesa y el compromiso de los laboristas es abandonar este plan Ruanda, este mecanismo de deportación, no aplicarlo si Keir Starmer llega a Downing Street el 5 de julio. ¿Algún partido se plantea hacer algo parecido? Ahora mismo el saldo migratorio es muy elevado en el Reino Unido. Eran casi 700.000 personas que llegaron. Estamos hablando de inmigración legal e irregular. Por lo tanto, es un tema importante en la campaña electoral. Todos los partidos
salvo los verdes, se han comprometido a bajar la llegada de los migrantes. El único que ha dicho que lo quería dejar en cero es el Reform UK de Farage, sin especificar qué va a hacer con el plan de Ruanda, un plan de su principal rival. ¿Y qué pretenden los conservadores británicos con esta medida? Esta medida ha sido una de las 5 grandes prioridades que puso en marcha Rishi Sunak cuando llegó al gobierno hace un año y medio, en octubre, un poco más de año y medio, en octubre de 2022. Parar a los barcos, hablamos de esas pequeñas embarcaciones que llegan a las costas británicas a través del Canal de la Mancha, que llegan desde Francia, a veces de Bélgica, pero sobre todo de Francia. Se ha convertido casi en una obsesión. La realidad es que este efecto disuasorio no ha sido tal. Nunca se ha hablado tanto de la medida del mecanismo de deportación a Ruanda. El gobierno está diciendo que todo está listo y, sin embargo, nunca ha habido tantas llegadas a través del Canal de la Mancha. Entonces, este efecto disuasorio, este deterrent, como dicen aquí, no está funcionando. ¿Ha habido alguien que se haya opuesto, que haya presentado un recurso? Sí, ha habido recursos de ONGs, ha habido recursos de asociaciones de defensa de derechos humanos, de abogados, de letrados también, y el propio Tribunal Supremo británico, que se opuso a la medida y que la declaró ilegal o que la tumbó en gran parte en noviembre del año pasado. Entonces, ni siquiera está claro que en una hipotética victoria de Sunak veamos en las próximas semanas estos vuelos de deportación salir hacia Ruanda. Language is one of the reasons. El idioma es una de las razones para la mayoría de los afganos, porque en Afganistán existe una mentalidad de aprender un idioma internacional por la posibilidad de aprender inglés. Ahmad me cuenta que al hablar inglés, en Reino Unido es más sencillo encontrar trabajo que en otros países de Europa, igual que para la mayoría de personas que llegan a las costas británicas. The second thing is, of course, financial. El segundo motivo es, por supuesto, conseguir dinero y las oportunidades laborales. Por ejemplo, un afgano con un nivel estándar de inglés que venga al Reino Unido puede empezar a trabajar justo después de 3 o 4 meses. Immediately right after 3 to 4 months. En 2023 llegaron a Reino Unido casi 30.000 migrantes irregulares por el Canal de la Mancha. Como me decía Guillaume, nuestro corresponsal, en realidad el plan de Sunak es una medida disuasoria. Lo que pretende el gobierno británico es que los migrantes irregulares no lleguen a Reino Unido y que desvíen su ruta hacia otros países del entorno. Desde el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos creen que Sunak desplazaría la responsabilidad que tiene el Reino Unido sobre el destino de esos refugiados hacia Ruanda, tercerizando algo que es una obligación. Parar los barcos. Ese es el lema del Ejecutivo, evitar que lleguen las pateras. Entonces, muchas veces parece muy fácil, pero psicológicamente puedo garantizar que no es fácil. Es muy difícil lidiar con ello. Normalmente, en cada embarcación van unas 50 personas. La travesía es muy peligrosa. Las embarcaciones van sobrecargadas y se enfrentan a las fuertes corrientes del Canal de la Mancha. Muchas personas mueren por el camino. Si consiguen llegar a tierra, la mayoría de los barcos solicitan asilo. Sí, para un solicitante de asilo o cualquier desplazado, empezar una vida no es tan fácil. Una vez en Reino Unido, se enfrentan a otros obstáculos como la burocracia o adaptarse a la vida allí. Es difícil hacer un perfil de las personas que llegan en estas condiciones, pero desde el 2018 la mayoría son hombres adultos de países de Oriente Medio, como Ahmad. ¿Y si Rishi Sunak gana las elecciones, sería posible parar estos vuelos? Ese fue el principio de esta saga, de este culebrón. Wilson Solicitors es un despacho de abogados que se implicó de lleno en parar los primeros vuelos de deportados el 14 de junio de 2022. Hablo con Ana González, una de las abogadas que trabaja en el despacho en Londres. Es algo desde el punto de vista legal que no se ha visto nunca en ningún sitio. Es completamente inusitado, no se ha visto nunca. Ana sabe todo acerca de la batalla legal que se está librando con la ley Ruanda desde el año 2022. Una batalla que continúa en
el mismo momento en el que estás escuchando este podcast. La forma que se paró ese vuelo fue consiguiendo un permiso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. El proceso se llama la regla 39. Y este proceso, la regla 39, lo que hace, detiene las deportaciones mientras el Tribunal Europeo examina la legalidad de la decisión por la cual se llevan a cabo estas deportaciones. En 2022, el Tribunal Supremo de Reino Unido tumbó la propuesta de la Ley de Seguridad de Ruanda, tras la denuncia de algunas ONGs. También intervino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El despacho de Ana consiguió que no deportaran a sus representados, pero no fue fácil. Se seleccionaron un número de migrantes, de gente que había llegado aquí para pedir asilo, había pedido asilo en regla, estaba en el sistema, pero se les excluyó del sistema de forma deliberada para llevarlos a Ruanda. El Tribunal Supremo recopiló pruebas e informes de ACNUR y llegó a una conclusión. Ruanda no era un país seguro. Hay muchos afganos cuyos casos deberían ser evaluados antes de tomar la decisión de mandarles de una situación extremadamente mala a otra. Según he oído, se dice que Ruanda no es un sitio más seguro en comparación con Europa u Occidente. El gobierno no se rinde y busca volver a aprobar la ley con un texto que respalde el argumento de que los inmigrantes estarán igual de bien en Ruanda que en el Reino Unido. Pero déjame que te dé un dato más dentro de este laberinto legal. Es importante. En mayo, un juzgado de Irlanda del Norte, una de las 4 naciones que forman Reino Unido, estableció que la ley reducía los derechos de los solicitantes de asilo y no debía aplicarse allí. Otra piedra más en el camino que quiere recorrer Sunak. Ya hemos visto qué puede ocurrir si la ley Ruanda sale adelante, pero ¿cómo es la vida allí? Aunque no sabemos si los vuelos de deportados despegarán, vamos a aterrizar unos minutos en Kigali, su capital. Ruanda es un país pequeño y está en el centro de África, en la región de los Grandes Lagos. No tiene litoral y limita con la República Democrática del Congo, con Uganda, Tanzania y Burundi. Por su frondosa vegetación y sus colinas, Ruanda es conocido como Nieblas de África o como la Tierra de las 1000 colinas. En lo alto de una de esas colinas está el sitio donde se alojarán los migrantes deportados, el Hostel Hope, el albergue Esperanza. El gerente del hostal describe las instalaciones. Tenemos zonas de ocio como una pista de minifútbol, baloncesto y voleibol combinadas. También tenemos zonas de fumadores en distintos puntos del lugar. El albergue es un edificio amarillo y luminoso. En el centro del bloque hay un patio interior lleno de balcones. Lleva 2 años vacío. En un primer momento se construyó para que vivieran los jóvenes que se habían quedado huérfanos durante el genocidio del 94. Cuando lleguen al Hostel Hope podrán disfrutar de distintos servicios. El alojamiento tiene capacidad para hospedar a 100 personas, porque tenemos 50 habitaciones dobles. En el caso de que lleguen más deportados, que es el plan del gobierno británico, se construirán más edificios parecidos a este Hostel Hope. Hay mucho dinero en juego con la ley Ruanda. El gobierno británico se ha comprometido a pagar 430 millones de libras a Ruanda por este plan. Reino Unido ya ha pagado más de la mitad. Y si el plan sale adelante, el gobierno ruandés recibirá incluso más dinero. We have worked incredibly hard to rebuild our nation. In a spirit of consensus. Paul Kagame es presidente de Ruanda desde el año 2000, 6 años después de que acabara el genocidio de 1994. Durante estos años, Kagame se ha encargado de convertir al país en una referencia dentro de África, exportando la imagen de que Ruanda es un lugar seguro. Su imagen queda blanqueada de cara a Occidente, pero sobre el terreno en Ruanda hay hambre, hay pobreza, hay represión, hay terrorismo de Estado. Rosa Moro es miembro de Umoja, una organización civil crítica con el gobierno de Ruanda. En Ruanda hay cárceles
sobrepobladas de gente que lleva muchos años encarcelada sin juicio y sin acusación. O sea, la justicia no funciona. Ya no hablamos de paro. En Ruanda lo único que funciona bien y ha sido eliminando directamente a la gente pobre y con casas pobres, chabolas, etcétera, es la capital Kigali, que es como un escaparate de esa narrativa que Ruanda quiere vender al exterior. Desde que empecé a trabajar en este podcast he tenido una dificultad: conseguir testimonios de personas que llegaron al Reino Unido y que podrían ser deportadas a Ruanda, pero también de ruandeses, incluso los que llevan décadas viviendo fuera. Cuando hay hambre, el hambre siempre produce la inseguridad y muchos robos, y también con manos armadas. Él es Emmanuel, no es su nombre real. Se fue de Ruanda en 1994, como muchos millones de ruandeses. Los ruandeses, aun cuando se van de su país, tienen miedo a contar su historia por las represalias que puedan sufrir sus familiares que aún están allí. Es un estado policial que hay espías en todas partes. Te puedes sospechar inmediatamente o matarte o ponerte en la cárcel. Además de esto, Emmanuel me cuenta que la gente huye de Ruanda por el hambre y la pobreza. Se van a otros países de alrededor como Congo o Tanzania. Emmanuel cree que es muy complicado que un extranjero, especialmente con otro color de piel, se adapte al país. ¿En qué trabajo se van a integrar? Ir al campo a cultivar. ¿Dónde van a sacar el capital para empezar un negocio? ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a integrarse en la cultura? Y luego también hay esta dificultad del color de la piel. No piense que ahí en África es un blanco. Es muy fácil integrarse en la vida popular. Emmanuel no va a volver a Ruanda. Tampoco cree que nadie que acabe en su país lo vaya a tener fácil. Además, en esta historia siempre hay matices. Para un solicitante de asilo, para un individuo, nunca es fácil. A ver, la gente no debería verlo desde la perspectiva de ahora tienes una vida mejor. No, absolutamente todo lo que hayas aprendido en tu vida, déjalo a un lado porque vas a tener que aprender cada cosa nueva que veas. El caso de Ahmad es un caso especial. Él no tendrá que subir a ese avión hacia Ruanda. A diferencia de muchos solicitantes de asilo, él sí tiene derecho a permanecer en el Reino Unido. En 2021 salió de Kabul rescatado por el gobierno británico. Trabajaba con la OTAN en algunos proyectos. Personalmente, mi familia y yo estamos en una buena situación. Somos una familia reubicada. Tenemos derecho a trabajar en el Reino Unido. Trabajamos y pagamos nuestros impuestos. Ahora estamos en una buena posición. Ahmad tuvo suerte. Si no, tendría que haber subido a uno de esos barcos que llegan a las costas británicas. Si fuera esa persona, si fuera un solicitante de asilo, estaría muy sorprendido. Se me rompería el corazón, honestamente, porque ya he dejado una situación extremadamente mala de todas formas. En este punto sigo pensando que no está verdaderamente claro quién es válido y quién no lo es para quedarse en el Reino Unido. Merece la pena darles una oportunidad. Ahmad tenía 32 años cuando escapó de Kabul con su mujer y su hijo de 5 años. Ahora son 4. Su hija pequeña ya ha nacido en el Reino Unido. Que los vuelos con destino a Ruanda salgan o no depende del resultado de las elecciones del próximo 4 de julio en Reino Unido. Deportarán a los solicitantes de asilo a Ruanda únicamente si Rishi Sunak y los conservadores se mantienen en el poder. En este caso, los vuelos saldrán a partir del día 5 de julio. Toca esperar a ver qué pasa. Esto merece una explicación es un podcast del equipo de audio digital de RTV Noticias. El montaje es de Juan Luis Martín y yo soy Marta Plazuelo. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo, así que hasta pronto.